amigos, como pudimos escuchar en el video anterior, la palabra que se utilizó para la traducción, la palabra Elohim, cuando tradujeron la Biblia, la usaron en el singular y lo pusieron como Dios para formar una religión con la creencia en un solo Dios, una religión monoteísta que cree en un solo Dios, cuando realmente la palabra Elohim es una palabra que su traducción tendría que haber sido en el plural, significando muchos dioses. Solo que sucedió fue de que en ese tiempo los hebreos trataron de hacer su religión monoteísta con la creencia en un solo Dios. Actualmente se dice de que en el mundo hay tres religiones que son monoteístas, que es el judaísmo, el islam y el cristianismo. Pero cuando tú empiezas a hurgar las cosas, te das cuenta de que si el cristianismo cree en la Trinidad, en la Santa Trinidad, que incluye a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, prácticamente el cristianismo cree en tres dioses. Pero lo que te dice la teología cristiana es de que esas tres personas comprenden lo que es un solo Dios, lo que le llaman en inglés the head God, la cabeza, un solo Dios en tres personas. Pero si esas tres personas son dioses, el cristianismo realmente no es una religión monoteísta, sino que es politeísta, porque creemos que en ese Dios hay tres dioses, que en ese Dios están involucrados tres dioses. Entonces quedan únicamente dos religiones en el mundo que realmente son monoteístas, que es el judaísmo y el islam, que el islam dice Alá es Dios y Mohammed es su profeta. Y en el islam dicen Dios no puede tener hijos. Entonces venimos y nos damos cuenta que en el judaísmo tampoco se cree de que el Señor Jesucristo sea el Hijo de Dios. Entonces echan por la borda y se quedan con un solo Dios, que supuestamente es el Dios que creó los cielos y la tierra, que más adelante en el Antiguo Testamento se hace llamar Yahvé o Jehová. Y uno de los versículos en el libro de Éxodo dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Allí ya ese Dios, se empieza a hacer llamar Jehová, y luego empieza otro montón de nombres que se pone él. Otro es el Shaddai, por ponerles un ejemplo. Entonces, volviendo a lo mismo del primer capítulo de Génesis, la palabra Elohim es en el plural, que significa muchos dioses, no un solo Dios. La tradujeron como un solo Dios para crear una religión monoteísta, no más. Monoteísta, en la creencia de un solo Dios. Bueno, es bien difícil entender lo que es el misterio de la Trinidad, ¿no? Que ese es otro tema más adelante en cuestiones de teología, pero para que más o menos entiendan un poquitito lo que
la teología cristiana dice acerca de la Trinidad para hacer entender lo que es Dios, que no viene al caso el ejemplo que les voy a poner, pero muchos ponen este ejemplo. Tengo aquí un huevo y el huevo está compuesto de 3 partes. Des en cuenta, está compuesto por la cáscara o el shell que le dicen en inglés. Adentro está la clara y está la yema. La cáscara, la yema y la clara comprenden lo que es un huevo. Ese es el nombre, un huevo. Son 3 partes las que comprende el huevo. Podemos decir entonces de que esas 3 partes, pongámosle un ejemplo así. La clara es el Espíritu Santo, la yema es Jesús y el cascarón es Dios el Padre, que comprenden lo que es un huevo, lo que comprende es Dios, ese es Dios. En teología, esas 3 partes comprenden lo que es Dios. Esas 3 personas, lo que te dice la teología cristiana es de que esas 3 personas tienen un solo propósito, que es el propósito que tiene Dios, que es la salvación del ser humano. Eso es lo que te dice la teología cristiana. Ahí está el ejemplo. O otro ejemplo, el agua. El agua tiene 3 fases, ¿no? Líquida, gaseosa y sólida, pero no deja de ser agua. Líquida cuando te la estás tomando, gaseosa cuando estás hirviendo y se esfuma en vapor, y sólida, el hielo, pero todo es agua. Prácticamente es un ejemplo de lo que es la Trinidad. Pero como les digo, ese es otro tema. Pero quería hacer este pequeño video para aclarar un poquitito lo del libro de Génesis en su capítulo 1, que estudiamos del versículo 1 al 5, volviendo a lo mismo de la palabra Elohim, que dice muchos dioses, y la teología cristiana te dice de que comprenden lo que son las 3 personas de la Trinidad.